demonología. Como decía el pastor, nos queda una sola clase más el lunes que viene. Así que, bueno, están todos invitados a cerrar este año en la clase, en la escuela bíblica, ¿no? Vamos a hacer una oración y dar comienzo a la clase número 28 en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos junto a la iglesia, mis hermanos, estar, Señor, aprendiendo de tu palabra, tú nos sigas iluminando, dando luz, conocimiento. Gracias te damos en esta noche y sea tu guía, tu dirección. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y la hermana creo que reciba su asiento, los hermanos de acá. Creo que la hermana ya está entregando el material, el último material de demonología, ¿sí? Recuerde que eso es una base. Este año fue mucho, gracias a Dios, muchos apuntes, muchos he tenido que buscar un poco más de información porque teníamos una base. Es lo que usted tiene, es lo que yo tenía. No tenía otra cosa, ¿sí? Y bueno, gracias a eso nos basamos en todo el año. La hermana entregó el último cuestionario y las últimas páginas. Si tiene alguna duda, la clase que viene no se apure a contestar, pero conteste. Tampoco es que no se apuran y no contestan nada. Tráiganlo a la clase que viene, vamos a hacer un cierre y vamos a contestar algunas preguntas entre todos, sin tomar apunte, obviamente, no van a estar trayendo el cuestionario, pero las podemos contestar entre todos, algunas dudas, algo que tenga, y si no tiene duda, gloria a Dios, y traiga y entregue, ¿sí? La última clase el lunes que viene, si Dios así lo permite. Estamos, me olvidé de anotar que estamos viendo en los pasos a la liberación, ¿no? Los pasos para la liberación es lo que estamos viendo, que no lo anoté ahí, pero ya los hermanos saben, los pasos a la liberación, son 10 puntos, por eso estamos en el orden, ¿sí? Vimos el número 6, la clase anterior, hoy estamos con el número 7, que es tomar autoridad en el nombre de Jesús. Esto ya lo vimos, que el Señor nos dio autoridad a todos, ¿sí? Aquel que cree en su nombre, tenemos autoridad de echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros, señales. Ahora el ministerio, pastores, ancianos, ya ellos tienen un respaldo ministerial, ¿sí? Se supone que tienen el Espíritu Santo y tienen un respaldo ministerial. Y todo aquel que debe buscar la llenura del Espíritu Santo, que Dios lo va a guiar, le va a fortalecer para poder hacer esto. Es muy importante esto porque a veces viene temor cuando ve un endemoniado, cuando escuchamos algunas cosas, siempre viene temor para algunos. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, sabemos que ellos no nos pueden hacer daño. Así que no tenga temor, busque la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos aquí, autoridad, que es esta palabra, eusousia, en griego, es la palabra autoridad, que era lo que el Señor Jesús tenía. Esa palabra autoridad significa la autoridad o el derecho de actuar. Significa fuerza, poder, libertad, dueño. Significa habilidad, privilegio, capacidad y autoridad delegada. Esa es la autoridad que tenía Cristo. Le repito para los que toman apunte, igual está en la copia, le quiero decir. ¿Sí? La autoridad o el derecho de actuar. Fuerza, poder, libertad, dueño. Habilidad, privilegio, capacidad y autoridad delegada. Esto es lo que tenía Jesús, ¿sí? Y nos lo ha delegado a nosotros. Vamos a ver la autoridad, libro de San Mateo, capítulo 18. Autoridad que dejó a la iglesia. En este caso, libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo
que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? Esta aquí la autoridad que el Señor estaba hablando, y era para cada uno de nosotros, porque Él hablaba: si ves que un hermano peca contra ti, y toda la enseñanza que Él da, llámale en privado. Si no te escucha, llámale con otro testigo. Si no te escucha, dilo a la iglesia. Y si no escuchara a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, ¿no? Esa enseñanza que Jesús está dando. Ahora también dice a la iglesia que les dio la autoridad. Esto no es la autoridad que anda alguno por ahí atando demonios y desatando demonios. Esto no es esa autoridad. El Señor nos dio la autoridad de expulsar, echar fuera demonios, no de atar como alguno que anda atando los demonios y no sé qué pasa después, se desatan o no sé qué hace, porque los demonios siguen haciendo sus trabajos en la tierra, en la iglesia y en el ser humano, no, sino que está hablando de la autoridad que Dios le da a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Él nos dio, el Señor nos dio esa autoridad, ese poder, eusousia, el poder, la libertad, la fuerza. Eso es lo que el Señor nos dio para poder echar fuera demonios. Vamos a seguir leyendo. 16:19 de San Mateo. 16:19. Aquí a Pedro, y usted sabe que le dio la llave, y no quiere decir que el apóstol Pedro tenga una llave, sino que él le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, ¿qué va a pasar? Será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esa autoridad que el Señor estaba hablando a Pedro y de la iglesia, eso significaba la llave. No es que allá en el cielo va a haber una puerta, esto lo estudiamos el año pasado, ¿no? Y que va a estar Pedro allá abriéndonos la puerta. Nosotros conocemos eso. Significa autoridad, el poder. Libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 27. Libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. También toman estos versículos para atar al hombre fuerte, demonio, Satanás, lo que sea. Pero lo que el Señor está hablando es la autoridad que nosotros se nos ha delegado, se nos ha dado, ¿sí? Para poder saquear un alma, una persona que está siendo atada por este hombre fuerte o que está siendo presa de este hombre fuerte, del diablo, los demonios. Hoy se está viendo cantidades en la calle, por distintos lugares. No sé si usted ha cruzado algunos y cómo andan vestidos, cómo andan pidiendo, cómo le ve su forma y ya siente que es un espíritu lo que uno tiene, ¿no? Están siendo atados, oprimidos por estos demonios, por este Satanás, y que dice que primero, si quiere ganar el alma, acá toman ese versículo para atar y atarlo y recontratarlo. No sé cómo lo pueden atar Satanás. El único que lo va a atar va a ser un ángel. Después del milenio lo va a atar por 1000 años, con una gran cadena. Recuerda Apocalipsis. La única es con autoridad y con la orden del Señor, ¿no? Por eso va a salir un ángel. Un arcángel no podía luchar contra él. Ahora, cuando llegó el día, la hora de ese juicio, dice que un ángel, solamente un ángel. Primero un arcángel no podía, cuando disputaba con el cuerpo de Moisés, tuvo que reprender en el nombre de Jesús a este diablo, ¿no? Para que dejara libre. Ahora ya en el tiempo, usted no se preocupe, la iglesia, si está con Cristo, ya estamos en el cielo. Pero cuando esto suceda, dice que un solo ángel, decía un predicador, un solo ángel le va a dar una paliza a Satanás y lo va a atar con una cadena. Pero esto ya para el milenio, ¿sí? Y ya cuando él va a ser atado por 1000 años. Pero no tiene nada que ver con nosotros, con atar el hombre fuerte y toda esa doctrina que hoy anda, el pacto, el actar, el desatar.
no tiene nada que ver, no es esa autoridad. La autoridad que sí nos dio es poder, es fuerza, es para reprender, para echar fuera demonios. Eso sí, es la capacidad que el Señor nos ha dado. El Señor Jesús tenía este poder para perdonar pecado, para sanar enfermos, echar fuera demonios. Ese poder es el que nos ha dado a nosotros. Mire Lucas, capítulo 20, versículo 2. Libro de San Lucas, capítulo 20. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Bueno, allá vinieron, dice, algunos sacerdotes, algunos principales, escribas, ¿con qué autoridad él hacía estas cosas? Estaba enseñando, dice, en el templo, pero también el día anterior había entrado al templo a patear la mesa de los cambistas, a echar fuera allá a aquellos que hacían negocios en la casa de Dios. Y entonces ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y el Señor le dice, le vuelve a responder con una pregunta. Y le dice, mira, si ustedes me contestan esto, yo te voy a contestar con qué autoridad. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos dicen que no sabían qué responderle. Y pensaban entre ellos qué responder, entonces le dijeron, no sabemos. Entonces el Señor también le responde, dice que ellos entraron en duda y no quisieron darle una respuesta y otra. Entonces el Señor le responde en el versículo 7, respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con qué autoridad? Era de parte de Dios, Él tenía el Espíritu Santo y la autoridad que Él tenía, ¿no? Eso ellos le preguntaban, ¿qué es lo que hacía? Si tiene que ir al libro de San Mateo para leer y comprender esto, porque a algunos yo le contaba esto, decía, ¿será? Porque el Señor entra 2 veces al templo a patear los cambistas y echar fuera a esa gente en el templo. ¿Sí? No. ¿No? No sabe. Cuando el Señor empezaba su ministerio en el libro de San Juan, capítulo 2, Él está empezando su ministerio, hace el milagro de las bodas de Canaán, y después entra, dice Juan, relata que va al templo, y entra y tira toda la mesa ya de los cambistas, dice, casa de Dios, puerta del cielo, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Dice el Señor eso, ¿o no? Amén. Pero después, si va a San Mateo, también hace lo mismo el Señor. En el libro de San Mateo, versículo 21, y ya no era en el principio del ministerio. Y aparte acá sí otras cosas. Otro dice que le reprendieron. En el libro de Juan usted lee, dice que le reprendieron y le dijeron qué es lo que estaba haciendo. Y el Señor dijo, yo este templo lo derribo en 3 días y en 3 días lo vuelvo a levantar. Lo derriban en 3 días. Él estaba hablando, Juan aclara, de su cuerpo, de él, ¿no? Cuando comenzaba su ministerio. Pero acá pasaba otra cosa. Bueno, libro de San Mateo, capítulo 21. Bueno, él hace todo, mi casa llamada casa, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero dice que vinieron, el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchos clamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca oíste de la boca de los niños, de lo que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿No? Él estaba haciendo milagros allá. Vinieron en el templo, el 14 decía, vinieron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Era otra situación. Lo que estaba pasando. Uno fue en el comienzo del ministerio y otro ya llegando al final de su ministerio. Eso era lo que pasaba. A continuación, usted va a ver al otro día, ahí también en San Mateo relata lo mismo, que aquellos vinieron a preguntarle, ¿con qué autoridad vos haces esto? Entra al templo, patea todo, echa todo, ¿con qué autoridad vos haces esto? Y él le vuelve a responder de la misma manera. Si ustedes me dicen de dónde es el bautismo de Juan, yo le voy a contestar.
Y ellos no sabían, no sabían porque el pueblo a Juan lo tenía como profeta, un gran siervo de Dios. Y ellos lo habían matado a Juan, entonces no sabían ahora cómo responderle. Si decían que eran del cielo, el pueblo le iba a decir, ¿por qué lo mataron? Si era del cielo. Y se decía que era de los hombres, también el pueblo, ellos lo tenían a Juan, dice que lo comparaban con Elías, con un gran siervo de Dios. Entonces estaban en una discusión, entonces como dijeron, mejor le vamos a decir que no sabemos. Entonces Jesús le responde, yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, pero la autoridad que él tenía era la dada por el cielo, ¿sí? La que Dios había dado. Mire Lucas capítulo 4 y versículo 36. La autoridad del Señor, libro de San Lucas capítulo 4 y versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Cuando el Señor reprendió un espíritu, había gente se maravillaba. Y también preguntaba, ¿con qué autoridad? La autoridad que él tenía para echar fuera demonios. Esa autoridad es esta palabra que se usaba, exousia, que también nos la es dado a nosotros. Poder, fuerza, libertad, un privilegio, una capacidad, una autoridad delegada por el Señor Jesús. Libro de San Mateo, capítulo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Así que no debemos tener temor los hijos de Dios, ¿sí? No tenga miedo, no tenga temor. Si tiene a Cristo en el corazón, busque el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque cuando encontramos con esta clase de personas, a nosotros mismos nos ha pasado, se nos eriza la piel, se siente una presencia extraña, pero ahí es donde usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús y no tener temor. Siempre en el nombre de Jesús. Usted no es nadie, yo no soy nadie, si no es el Señor con nosotros, no podemos hacer nada. He escuchado testimonio de hombres que contaban que él reprendía demonios, Dios lo usaba, hacía maravillas, pero en una oportunidad dice que vino a verlo un brujo muy grande de esa ciudad y de ese lugar. Y él estaba confiado, porque el Señor siempre lo usaba y el Señor siempre lo respaldaba. En esta oportunidad, parece que cuando vio que siempre nos tenemos que cuidar, que dijimos del orgullo, de cuando estamos allá arriba, cuando Dios nos usa, tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia, no somos nada. Pero el hombre se olvida de esto cuando está allá arriba, muchas veces. Y este pastor o evangelista, no me acuerdo qué era, él contaba que le había pasado eso, ¿no? Y dice que este brujo vino a la campaña, él no pudo hacer muchos milagros y encima se atrevió a subir al púlpito donde él estaba para saludarlo. Dice que le agarró la mano y cuando le agarró la mano él sintió una opresión demoníaca que lo hizo caer de rodillas al predicador. Pero él dice que decía, yo te reprendo, Satanás, yo te reprendo, Satanás. Y no pasaba nada. Hasta dice que quedó medio sin fuerza. Y lo dejó ahí y se fue. Y se fue riendo de él. Él se fue a orar, a ayunar, preguntarle a Dios qué pasaba. Y el Señor le dijo, es que sin mí vos no sos nada. Al otro culto pasó lo mismo. Y vino de nuevo. Pero él se acordó y de ese mensaje pidió perdón al Señor y dijo, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Y eso fue un culto distinto. Y el brujo salió huyendo de ese lugar, ¿no? A veces cuando el orgullo, la capacidad y nuestro nombre está primero en todo lado. El pastor fulano de tal, el hombre, el apóstol y el profeta, y que hoy ya no le queda nombre, ¿no? Para ponerse. La potestad
es dada al Señor, el Señor nos la ha dado a nosotros en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre harán señales y milagros. Nunca se olvide de eso. En el nombre de Jesús, ¿sí? Seguimos. Seguimos en esta noche. Bueno, ahí usted va a encontrar, tiene una lista. No sé si usted alguna vez se ha encontrado con algún endemoniado o tuvo la experiencia. Nosotros hemos dicho acá en la iglesia, nos hemos criado con endemoniados. Hoy está un poco calmo, pero en muchos cultos o reuniones caía siempre un endemoniado, venía alguien siempre. Cuando yo era chico siempre me acuerdo de aquellos endemoniados que venían a la iglesia. Y dice, no sé si, que van a hacer arcada. ¿Usted vio alguna vez un endemoniado hacer arcada? Ellos pueden echar vómitos. Esas manifestaciones que ellos pueden hacer, que usted no debe asustarse. Eso está diciendo el estudio, ¿sí? Que va a haber estas manifestaciones donde usted no tiene que tener miedo de cuando pase y suceda todo esto. Movimientos violentos, en la mirada, se da cuenta cuando está endemoniado en la mirada. Sus ojos cambian, ¿no? Y uno ve la mirada perdida, el odio, cuando te odian. ¿Por qué te odian? Porque sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Bueno, todas esas manifestaciones que ellos tienen, si quiere, ahí los tiene, son unas cuantas que da el estudio que puede pasar en uno endemoniado. ¿Qué quiere decir? Que usted no tenga miedo cuando todo esto suceda. Usted puede reprender en el nombre de Jesús, tiene que reprender en el nombre de Jesús. Taticardia, sensación de ahogado, opresión en algunas partes del cuerpo, que esto también a veces pasa a nosotros mismos. Nos ha pasado, opresiones, cuando hemos ido a reprender, a orar por uno o a enfrentarnos con alguno, nos ha pasado esas opresiones, sentirlas nosotros mismos también. Pero esto no debe dar temor, eso es que estamos luchando contra estas potestades, estos gobernadores, estos principados, estas huestes que andan en el aire. Nunca se olvide de eso, ¿sí? No subestime a los demonios, por eso tiene que estar su vida en santidad, tiene que andar en verdad, en la luz, y no subestimar a estos demonios que hoy se están apoderando de iglesias. Ya lo hemos visto en este año también, se apoderan de iglesias. Hay espíritus que están dentro de las iglesias, que gobiernan las iglesias, los pastores y los líderes, y todo hoy están gobernando con esta clase de gente, ¿no? Se ha entrado una apostasía en la iglesia, en las iglesias terrible. Recuerde que estos demonios gobiernan en las iglesias mundanas y frías. Recuerda la pregunta anterior, ¿no? Ahí, en el cuestionario anterior, esas son las que gobiernan en esos lugares. Pueden sentir olores extraños, deseo de salir corriendo, bueno, montones de cosas que usted va a poder ver cuando se encuentre con algún endemoniado. No significa que porque saque 3 10 en este estudio usted va a salir a reprender demonios, recuerde eso. ¿No? Pero ore, consagre su vida. Alguno me decía, usted que es el experto en demoniología. Yo no soy ningún experto en nada. Estamos aprendiendo. Yo este año montones de cosas ahí, el estudio en el cuestionario dice que ha aprendido este año con la demoniología, cosas que usted no sabía. Y yo he aprendido montones de cosas este año, porque me he tenido que internar a estudiar, a ver, hermano me facilitó un libro allá, a leer cosas impresionantes que yo no conocía y no sabía, y me quedé criado en la iglesia, pero cuando uno entra a profundizar un tema, es algo maravilloso lo que Dios hace. Con la Biblia, tiene que pasar por la palabra de Dios. Ahora lo que contaron, lo que me dijeron, anda uno ahí por internet diciendo que el ángel Gabriel se poseyó en ella, una chica peruana. El arcángel Gabriel, yo no he visto en la Biblia que los ángeles se incorporen a alguna persona. No sé si usted lo leyó en algún lado, yo no he leído de esto nunca.
Y así anda gobernando la iglesia, el pastor la llama, la pone ahí y le dice, ¿qué te dice hoy el Señor para nosotros? Una ridiculez, no está en la Biblia de ninguna manera. Seguimos, y así nos vamos a encontrar con cada cosa en este último tiempo, que el Señor nos libre y nos guarde, ¿sí? Número 8, seguimos con el 8. Si la persona no es libre, ¿qué tiene que hacer? Sí, el estudio dice repetir los pasos anteriores. Pero nosotros sabemos, hemos visto, cuando los discípulos el claro ejemplo que hemos visto de aquel joven que le trajeron los discípulos, y los discípulos no lo pudieron echar. Y vino Jesús, reprendió, fue libre, y los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿No? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El Señor le dijo, porque hay distintos géneros, porque hay géneros de demonios, y solo salen con ayuno y oración, con consagración, con dedicación, ¿sí? No es para cualquiera. Por eso digo, de acá no va a salir a reprender. Yo me saqué 3 días en demoniología, me voy a salir a reprender demonios. Me voy ahí ¿no? O aquel que sintió que fue lleno del Espíritu Santo y pasaba por los velorios y oraba por los muertos, quería que los muertos revivan. No, porque hay gente así, gente que cree, y si el Señor me dio poder voy a levantar muertos, y se va por una paliza y dice que uno se ligó con los parientes de uno, ¿no? Estaba velando a un pariente y él se fue a querer revivirlo. Que Dios nos libre y nos guarde. Sí, repetir los pasos anteriores, dice, ¿no? En forma de diálogo, consejería y orar, ayunar por esa persona. Eso es el número 8. Sí, uno se da cuenta cuando no es libre. Tiene que administrar los pasos anteriores, como hemos estado viendo. Quizás tiene cosas guardadas, cosas que no ha confesado, cosas que tiene en el corazón que no ha perdonado, no ha sacado de completo, del todo. Entonces tiene que volver a administrar, examinar, revisar, y bueno, todas esas cosas que hemos visto en los pasos anteriores, cómo uno tiene que hacer, ¿no? Aprender a arrancar del corazón, porque dicen, yo no tengo nada, pero tiene en el corazón. Yo digo, a veces no es sacar la estatua, la imagen, sino arrancarla del corazón, porque uno se acuerda la fecha del santo, se acuerda de lo que hacía, y él lo tiene arraigado en el corazón. No tiene la imagen, pero lo tiene arraigado. Costumbres de mamá, papá, ahora que viene noviembre, el Día de los Muertos, y costumbres que uno lleva en el corazón. Quizá dice, no, yo no hago más, no tengo más, pero me recuerdo de los muertos y de papá, y tiene, en el corazón los tiene. Entonces, por eso a veces no son libres completos, ¿sí? Tiene que haber una renuncia completa, hacer los pasos anteriores, y a veces se necesita de ayuno y oración constante, ¿sí? Y el 9, si la persona es libre, damos gloria a Dios. Y eso es lo más lindo, cuando uno se liberta. Si la persona es libre, pero no queda solamente ahí, sino que uno tiene que ser agradecido a Dios. Que uno tiene que servir a Dios. Mucha gente que se ha libertado ha vuelto a caer porque nunca le dio gracia a Dios, nunca se reconoció, nunca vino a la iglesia. Solo viene buscando. Ahora, ¿por qué Dios hace? Porque alguno me preguntaba, ¿por qué Dios hace si no va a venir, no le va a servir? Eso está en la voluntad de Dios. ¿Quién podrá conocer los pensamientos de Dios, no? Menos mal que nosotros no somos Dios, decía el pastor, ¿no? Pero eso tenemos que ser agradecidos, o le tenemos que enseñar, eso es lo que nosotros estamos viendo, cómo administrar la liberación, le tenemos que enseñar a ser agradecido. Se tiene que convertir, tiene que aceptar a Cristo en su corazón, tiene que ser agradecido a Dios. Mire cómo estas mujeres, yo no sé por qué las mujeres siempre son más agradecidas que los hombres. Lucas, capítulo 8. ¿Por qué será? Es más sencillo. Es más sensible la palabra. La palabra dice que es como vaso frágil, ¿no es cierto? En todas las iglesias pasa así. Pero también hay mujeres duras. Sí.
Libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 1. Estas mujeres agradecidas. ¿Qué dice ahí? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba, ¿cómo? De la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Agradecidas, porque el Señor había hecho algo en su vida. Había cambiado. Mire esta María Magdalena, 7 demonios tenía. El cual se encontró con el Señor, hizo una obra terrible. Otras sanadas, dice. El Señor había hecho milagros. Y no solo le servían de actitud, sino de sus bienes, de sus recursos. Eso es servir a Dios también, ser agradecido a Dios. Yo creo que algunos dicen, yo amo a Dios, pero no viene ni no te da una ofrenda, ¿no?, en la iglesia. Yo amo a Dios, pero una colaboración o algo para juntar en la iglesia, un aniversario, una fiesta, no le pida. Porque son duros también, y duras también, de todos lados. Pero en este caso las mujeres eran agradecidas, estaban sirviendo al Señor. Bueno, las únicas que acompañaron al Señor cuando estaba yendo a la cruz. ¿O no? ¿Y los hombres? ¿Qué pasó? Los hombres estaban llenos de temor, de miedo, estaban escondidos. Eso estaba, dice allá que estaban mirando de lejos. Algunas mujeres también estaban de lejos, pero había algunas que estaban cerca. Pero los hombres, los discípulos, bueno, Juan relata que él estaba con el Señor. ¿Los otros? Los guapos, los predicadores, los que echaban fuera demonios. Mateo 27, 55. Mateo 27, 55. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban allí muchas mujeres, también mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. También había mujeres que estaban mirando de lejos, pero eran las que le servían. Mateo dice de lejos, pero Juan relata que estaban frente a la cruz. Él, María, que era su madre, ¿sí?, la madre del Señor, el cual Dios usó el instrumento. Juan relata que estaban al pie de la cruz, el cual le hablaban. Si le hablaban no podían estar muy lejos, ¿no? Le hablaba ahí en la cruz. Cuando ella le dijo, hijo mío, el que le dijo, he ahí tu hijo. Y a Juan, he ahí tu madre. Ya no era más, era el instrumento que Dios había usado. Por eso yo decía el otro día que María es hermana María. No es madre María como en el mundo dice. Es nuestra hermana María. Y creemos y damos gracias a Dios por María, porque nació el Salvador del mundo. Ahora ella tuvo que también arrepentirse y reconocer a Cristo como su Salvador. Y un día le vamos a conocer allá en el reino de los cielos, ¿no? ¿Quién otro fue agradecido? Hay uno que fue agradecido y que lo leímos mucho en este año. No estamos hablando de endemoniados, no de leprosos. Lucas capítulo 8. El Gadareno, el famoso Gadareno. ¿Que era uno o dos? Algo aprendieron este año. Algo aprendieron, eso está bueno. 8:35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Pero este hombre se convirtió de verdad, tal al punto que quería ir con el Señor, ¿no?
Le pidió al Señor ir con él. Mire qué agradecido era. Versículo 38 del mismo capítulo dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y él se enojó? No te quiero llevar, le dijo el Señor, quédate acá. Anda a predicar a tu casa, ¿no? Anda a predicar. Vio que en la iglesia se pelean mucho para predicar, en el púlpito y quieren ser predicador. El Señor le dice, ve y predica ya, cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Andá y contá a tu familia, lo de la aldea. Y él se fue gozoso a predicar. Él se fue allá, alegre a predicar y a contar las maravillas que Dios había hecho. También fue ¿quién iba a ser agradecido? De este salieron, ¿cuántos? ¿Cuántos demonios salieron de este? 6.200. Casi 1.000. Legión. Y mire si no iba a ser agradecido a Dios, ¿no? Eso tenemos que administrar, que deben ser agradecidos al Señor. Debe ser agradecido a Cristo, ¿sí? El número 10, que no lo noté, porque dice el número 10 que hay que orar por ellos una vez que es libre y pedir la llenura, bautismo y la unción y el poder del Espíritu Santo sobre la persona. Ahora nosotros, una vez que es libre, tenemos que pedir la llenura, el bautismo, la unción y el poder del Espíritu Santo sobre aquella persona. Debemos orar por ella, ¿sí? En el caso de que, vuelvo a repetir, nosotros estamos administrando la liberación. En el caso que se pueda hablar con la persona, usted debe hacer todos esos pasos, hablarle del perdón, hablarle de quitar, de limpiar. Hay casos donde la persona se manifiesta y no se puede hablar, o está fuera de sí y no se puede hablar. En ese caso siempre, a mí me pasó estos días que yo le dije, bueno, pero ni un familiar quiere estar cerca. Me llamaron para orar por una persona, todavía no fui, porque le dije, venga un familiar a estar con ellos, porque yo necesito ministrarle. Ellos piensan que ir a orar y listo, y que se libre, que vaya yo, ahí ore y ya está. Yo le dije, vengan ustedes, yo necesito hablar con ustedes, con un hijo, con alguien, si en el caso que esta mujer no se puede. Lo más lindo que congrega, va a otra congregación. Y le dije, ¿y tu pastor? ¿Y los obreros de tu iglesia? No, el pastor le dijo que tiene un espíritu malo y que tiene que ir a pedir a otro pastor ayuda. Así estamos. Congrega. ¿Cómo es el tema? Yo pensé que era una mujer del mundo. No, dice, sí, congrega con nosotros. Le digo, salí corriendo ya de esos lugares. ¿Cómo puede ser que el pastor, alguna iglesia, un ministro, alguien, no interceda por esta gente? No, bueno, le dije, voy a ministrar, pero quiero que esté alguno de ustedes, alguno de los hijos, alguien de ellos, porque si ella no está en sus cabales, hay que administrar entrar por la familia, que hagan un propósito con Dios, que sirvan a un Dios de verdad, que salgan de esos lugares. Después me contaban más o menos cómo era la iglesia, son más sectas que iglesia, y que solo el pastor tiene Biblia, dice, la congregación no puede tener Biblia, y a veces el pastor ni la Biblia usa porque de memoria la sabe, y tiene Biblia, sabe la Biblia de memoria, y no puede orar por una persona que está de esa manera, ¿no? Yo le decía a esta gente, salí corriendo de esos lugares, buscá otra iglesia. Bueno, nos conoció, ella me llamó porque conoció, estuvo un par de cultos con nosotros y quería que vaya a orar. Sí, dije, yo voy a ir a orar, pero necesito hablar con alguno, ministrar a alguno. Ahí parece que no le gustó el asunto porque parece que le tienen miedo a la madre, a la suegra, no sé quién era. Y está el tema, ¿no? Pero bueno, con esta clase de gente nos vamos a vivir encontrando en este último tiempo, ¿sí? Donde el Señor es el que va a estar con nosotros. Ahí cuando la persona es libre, si es libre, oramos por ella, que descienda la unción, que sea bautizado. ¿Recuerda el apóstol Pablo, el carcelero? Cuando se convirtió ahí, ¿qué debo hacer? Ahí nomás, sea bautizado.
Dijo el Señor, todo aquel que cree, le dijo Pablo allá, y fuere bautizado, ese será salvo. Y ahí nomás él dijo, sí, me quiero bautizar, en el momento debemos ministrar. En el caso de que esté consciente y pueda, debemos orar por ello, que reciba el Espíritu Santo. Pasos para mantener la liberación. Si cerramos el 10 ahí, ¿anotaron? ¿Le faltó algo? El 10 es pedir la llenura del bautismo, la unción y el poder del Espíritu Santo sobre la persona. ¿Sí? ¿Cerraron el 10? ¿Está bien ahí? Igual lo tienen en la copia, ¿sí? Pasos para mantener la liberación. Ya estamos terminando. Hay cosas que uno tiene que hacer, y una cosa también que lo leímos mucho en este año, para que la persona pueda mantener esa limpieza, y que los demonios no vengan más. ¿Qué tiene que hacer para que los demonios no vuelvan a entrar? ¿Sí? ¿Y un versículo que hemos leído mucho este año? Cuando los demonios son echados, vuelven. ¿Y la casa cómo estaba? Vacía. Y se toman el tiempo de irse, buscar 7 más por ahí. Y rodear, porque dice que andaban rodeando, buscando, pero después decidieron volver a la casa. Y con otros 7 peores. Peor encima con el que se fue. Eso tenemos que hacer, no dejar nuestra casa vacía. Eso es lo que nosotros debemos ministrarle cuando la persona es libre. Bueno, ahora tiene que congregar, ahora tiene que convertirse a Cristo, ahora tiene que ir a los cultos, enseñarle. Si es nuevo y no conoce, enseñarle la administración de la iglesia, ¿sí? Cómo uno debe hacer. No dejar la casa vacía, porque aquellos demonios vinieron con otros 7 peores y dice que encontraron la casa adornada, barrida, todo ordenadito, limpio, pero vacía. Y la casa tiene que ser llena por el Señor. ¿Tenemos a Cristo en el corazón? Eso es lo más lindo, tener a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? La casa tiene que estar llena del Señor. Debe llenarse la casa, ¿sí? Debe renunciar al pecado, cerrar la puerta a Satanás, a los demonios, y la casa debe ser llena del Espíritu Santo. Leemos 2 textos para cerrar aquí en esta noche, así ya el lunes que viene cerramos. Si hay alguna pregunta, el lunes que viene lo puede hacer. Hoy ya no. Sí, también. Hasta las 10 nos quedamos. Y yo empecé más tarde. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando la casa llena de Dios, el diablo no tiene más cabida en nuestra vida. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Hoy no vino nadie de los que lee, no vino nadie. Hoy sí que me voy cansado. Efesios 5:8. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con himnos y cánticos espirituales. Cantando, alabando al Señor en nuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llenado del Espíritu Santo, cantando, alabando a Dios, agradeciendo a Dios. Así se llena la casa, ¿sí? Se llenamos de eso. Terminamos Romanos 8:5. Romanos 8:5. Este versículo sí, anótelo porque no está ahí en el estudio. 8:5. De Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu,
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios está el Espíritu de Dios, está diciendo, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Dios le bendiga. La casa tiene que estar llena del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Nos ponemos de pie, damos gracias a Dios. Y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite, ya con la última clase de este año, hermano. Dios les bendiga a todos. Hacemos una oración y despedimos en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, este privilegio de estar aquí aprendiendo, Señor, de tu palabra, conociendo, Señor, de ti. Padre Santo, siga iluminándonos, guiándonos, dándose conocimientos que solamente tú das, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu bondad, Padre. Ahora acompaña nuestro regreso, líbranos de todo peligro, de todo mal. Tú nos acompañes, Señor amado, y te pedimos que tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, los hermanos.